Amén. El último canto va a ser El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Permanezcan así de pie, hermanos. Saben que tenemos la costumbre constantemente de recitar un credo dominical cada vez que nos preparamos a escuchar la palabra de Dios, así que es una manera de mostrar cierta reverencia hacia el Señor. Muy bien, ¿está listo, hermano? Amén. ¿Seguro? Amén. Muy bien. Tome su Biblia en su mano derecha y dígale al Señor: esta es la palabra de Dios, y cuando se abra, estaré atento para escucharla, Reverente para oírla, emocionado para aprenderla y sensible para recibirla. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Muy bien. Vamos a ir en esta tarde o en esta mañana en particular, hermanos, al Antiguo Testamento, al famoso libro de los Salmos. En el Salmo capítulo 13, versículo 1 al 6, durante la semana en mi trabajo acostumbramos a tener un tiempo devocional. Nos juntamos algunos compañeros de trabajo y oramos allí en un cuarto que nos da el jefe nuestro para poder hacer ese tipo de actividades. Leemos una parte de las Escrituras. Y fue en ese momento en que leímos este salmo y se quedó en mi mente durante todo el día, y a medida que pasaron los días empecé a meditar en él. Y yo creo que por la situación por la que muchas veces nosotros pasamos, valió la pena, hermanos, poder escarbar un poquito y encontrar, yo creo, una buena enseñanza, hermanos, en este salmo y en muchos de los salmos que encontramos en las Escrituras. Pero vamos a leer el Salmo número 13 en el versículo 1 al 6, solo 6 versículos, pero ya se va a dar cuenta que tiene una muy buena lección para nosotros. Dice el salmista de esta manera: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?
¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mírame, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Vamos a orar al Señor y a pedir su bendición en esta tarde para que Él nos instruya tal como Él nos los ha prometido. Pues Señor, gracias porque tenemos el privilegio de haber amanecido un día más con vida. Gracias porque aún sin merecerlo, tú, Señor, permites nuestra vida, permites que podamos tener todas las cosas necesarias, Señor, para poder vivir hasta cierto punto una vida cómoda, Señor, una vida, Señor, sin tantos apuros, sin tantas preocupaciones. Gracias por el cuidado, la protección y la provisión que tú haces a nuestras vidas, Señor. Sabemos que tu palabra dice que toda buena dádiva, todo don perfecto, toda buena cosa, Señor, desciende y es por tu santa voluntad. Así que te agradecemos, Padre, no solamente todas esas bendiciones, pero el privilegio de poder estar en este día, en este lugar, poder abrir tu palabra, reconociendo, Señor, que es palabra eterna, palabra perfecta, palabra santa, Señor, que tú has revelado, Señor Padre, para que nosotros hasta hoy en día podamos meditar en ella y, Padre, fortalecernos en la fe, Señor, darnos una guía, Señor, para las diferentes situaciones y circunstancias de nuestra vida. Permite, Señor, que esta porción de tu palabra nos pueda enseñar, mi Dios, lo importante que es la confianza que debemos de tener en ti, Señor, en momentos difíciles de nuestra vida. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Asiento, por favor, hermanos. Tome asiento. Quizá usted no conozca a este individuo, pero él ha sido un gran teólogo. Matthew Henry solía decir esto en muchas ocasiones: los días de desesperación deberían ser días de oración. Los días de desesperación deberían ser días de oración. La vida de David, hermanos, es extraordinaria. No por la persona que fue David, pero por todas las circunstancias que el Señor le permitió pasar a David. Si usted lee los Salmos, hermanos, y parte de lo que recolecta su vida en los libros de Primera de Reyes, Segunda de Reyes y Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, se da cuenta, hermanos, que David pasó por todo tipo de experiencias, hermanos. No hay experiencia en la vida que usted no pueda ver en la vida de David. Pasó por alegría, por gozo, por contentamiento, por felicidad, por penas, sufrimientos, dolores, angustias, frustraciones, traiciones, decepciones, engaños, críticas, menosprecios, burlas, culpa, dudas, incertidumbre, llantos, enemistades, temores y desesperación. No hay nada, hermanos, que nosotros no vayamos a enfrentar en esta vida que David no haya enfrentado, que David no haya experimentado. Y desesperación, hermanos, es la última experiencia que quizá encontramos en este salmo que acabamos de leer. Si usted leyó con atención, o al menos poniendo atención, las palabras de David, hermanos, suenan de una persona que está en una extrema desesperación. La manera en que expresa cada una de estas palabras que encontramos especialmente en los primeros 2 versículos, nos hablan de una persona desesperada. Y hermanos, no hay nadie aquí de nosotros, hermanos, jóvenes o viejos, hombres o mujeres,
que no vayamos a pasar por un momento en el cual nos vamos a desesperar. Nos vamos a angustiar, hermanos, por la situación en la que nosotros nos encontremos. Pero lo interesante de esta experiencia que David pasó, hermanos, es que si usted observa bien, hermanos, el versículo, David se encontró en un tiempo en la cárcel de la desesperación. Estaba atrapado en esa desesperación que él estaba experimentando, pero luego termina, podríamos decirse, en el paraíso de la adoración. Porque si usted nota cómo comienza el Salmo, en el versículo 2 especialmente dice: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Vemos a un David desesperado, hermanos, entristecido, desanimado, depresivo. Pero luego vemos que en el versículo 5 el panorama cambia completamente. Porque lea lo que dice el versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. En la primera parte encontramos tristeza, en la segunda parte encontramos alegría. Se encontraba en la cárcel de la desesperación, pero luego termina en el paraíso de la adoración. Y eso es lo interesante, hermanos, de esta experiencia que David pasó. Sí, fue un hombre que experimentó toda clase de males, toda clase de experiencias emocionales y espirituales, sufrimientos, engaños, pleitos, culpa, dudas, incertidumbre, desesperación. Pero lo interesante es que esta experiencia descrita en el Salmo, hermanos, 13, es una experiencia que, como dijera el gran teólogo Joseph Parker, dice él, analizando parte de este Salmo: este Salmo comienza en el crudo invierno de la desesperación, comienza con un profundo tono de tristeza, pero termina con un arrebato de alegría y profunda adoración. Y si lo vemos, así es como termina David este Salmo. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Sí? David, a pesar de la desesperación por la cual él experimentó, y podemos imaginar por lo menos quizá algunas de las cosas que lo llevaron a esa desesperación. Usted recuerda, David cometió un grave delito delante del Señor al haber adulterado con la mujer de su propio amigo, de su propio principal general, haberlo mandado a matar. Y posiblemente, hermanos, las consecuencias de ese pecado, de ese delito, hermanos, estaban llegando a su fin. Dios, hermanos, ahora estaba permitiendo que él pasara en un tiempo de desesperación, aserrado por sus enemigos. Dicho sea de paso, uno de sus peores enemigos era su propio hijo, Absalón, que lo andaba buscando para eliminarlo, para matarlo. Pero David, hermanos, como dice Joseph Parker, termina en un arrebato de alegría y profunda adoración a pesar de esa desesperación que él experimentó. Ahora, lamentablemente, hermanos, esa no es la experiencia de todos los creyentes. Cuando hay desesperación, la mayoría de los creyentes no termina en adoración, no termina en alabanza. Más bien el fin es confuso. Se someten en una profunda depresión, amargura que contamina su corazón, y en vez de adorar a Dios, en vez de alegrarse, como dice David, terminan frustrados, enojados, molestos y hasta indignados con Dios. Es que quizá usted nunca ha pasado por un tema desesperante, hermano. Pero a mis 52 años yo he visto varios tiempos en que el Señor me ha puesto en momentos de desesperación, y sé lo importante que es, hermanos, no perder, hermanos, el enfoque de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida en esos momentos. David en una instancia quizá no lo entendió,
Pero él terminó, hermanos, reconociendo la confianza en Dios. Y que fue eso lo que le devolvió a él, dice, la alegría y el deseo de cantarle a Dios por la salvación que él le había dado. Entonces, como dije, hermanos, la desesperación es una experiencia que todos vamos a pasar. Y déjeme decirle algo, no importa en qué nivel espiritual nos encontremos, no importa. Ya sea que usted esté comenzando en los caminos del Señor, o que tenga 10 o 15 años, o que sea joven, o que sea viejo, no importa, hermanos, el nivel espiritual o el nivel emocional en que usted se encuentre. Lo que sí es importante, hermanos, lo que va a ser determinante en eso es de qué manera va a terminar usted al pasar por esa experiencia. Y lo más importante, quizá, qué clase de persona se va a convertir usted. ¿En qué clase de persona? Si la desesperación, podríamos decirlo que es un arma de dos filos. Puede cortar su corazón y sanarlo, como el cirujano, y traerle paz, alegría, consuelo, fortaleza, adoración. O también puede cortarlo, herirlo y amargarlo, y dejarlo más confundido, más deprimido, más molesto, más enojado, más frustrado. ¿En qué tipo de persona nos podemos convertir en los momentos de desesperación, hermanos? Es lo que es clave. La desesperación va a ser una experiencia que Dios va a usar para mostrarnos realmente qué hay en nuestro corazón y qué reacción vamos a tener ante ella. Si Dios es un Dios muy sabio, hermanos, y muy sutil también, Él sabe que mientras nosotros no sepamos exactamente dónde estamos parados, qué clase de fe profesamos, qué nivel espiritual tenemos, qué madurez estamos adquiriendo, Él va a tener que permitir ciertas circunstancias en nuestra vida para hacernos ver de qué estamos hechos. Eso fue la experiencia que Él dejó pasar al apóstol Pedro. ¿Se acuerdan? En Mateo capítulo 14, quiero que vaya conmigo, hay un incidente en la vida de Pedro, en la cual, hermanos, llegó un momento de desesperación. Pero la desesperación de Pedro lo convirtió en qué clase de persona. ¿Cómo usted va a reaccionar cuando se va a desesperar o cuando esté en esos momentos de desesperación? ¿A quién va a acudir? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué clase de persona va a ser? Es lo que es clave, hermanos. Y en el caso del apóstol Pedro, el Señor dice que manda a sus discípulos después de una jornada ocupada con toda la gente. Manda a sus discípulos, Él se va a orar. Y a la medianoche Él regresa caminando sobre el mar y se encuentra con sus discípulos, pero los discípulos tienen un gran temor porque obviamente es increíble ver a alguien caminando sobre el agua, nunca lo habían visto y creen que es un fantasma, dice. En el versículo 28 del capítulo 14 del Evangelio de Mateo encontramos esta experiencia desesperante que pasó el apóstol Pedro. ¿Y en qué clase de persona se convirtió? Versículo 28 dice que una vez que Pedro vio caminar al Señor Jesucristo sobre el mar y se aseguró que Él era, dice en el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, no había creído realmente que era el Señor Jesucristo. Para empezar, comenzó con una cierta cantidad de duda, de incertidumbre. Acuérdense, estaba oscuro, hermanos. Pero me imagino que usted logra reconocer la voz en la oscuridad. Pedro quizá reconoció la voz, pero no estaba tan seguro y dijo, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. En otras palabras, me voy a asegurar que eres tú. No sé si eres tú, parece que es tu voz, pero quiero asegurarme de ello. El Señor Jesucristo dice, muy bien, te voy a comprobar que soy yo. Versículo 29 dice, y Él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Todo iba bien ahí?
Pedro estaba adquiriendo cierto grado de confianza, cierto grado de seguridad, cierto grado de fe en que realmente era Jesús. No sé a qué distancia todavía estaba Jesús de Pedro, pero él estaba empezando a sentirse seguro, confiado de que todo iba bien. Pero de un momento a otro, todo empezó a cambiar. Y así es como viene la desesperación, hermanos. Llega un momento en que empiezan las cosas a cambiar de tal manera, hermanos, que empezamos a nosotros, al igual que Pedro, en un camino hacia la desesperación y ya no sabemos qué hacer. Note lo que dice el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Aquí ya vemos a Pedro completamente desesperado. Ahora recuerde, Pedro era un pescador. Imagino, hermanos, que como mínimo tendría que saber nadar si era pescador. No era como un pescador de los días de hoy, que desde la barca echaban las redes y había maquinaria para subir las redes y todo eso. No, ellos eran pescadores laicos, como se dice, hermanos. Ellos tenían que saber nadar. Iba a haber momentos en que el mar los iba a tumbar al agua y tendrían que saber nadar. Pedro tendría que haber sido un experto en nadar. Pero dice que tuvo miedo. Dice que vio el fuerte viento. O sea, que las circunstancias a su alrededor se pusieron muy feas. Comenzó a hundirse, ¿y qué hizo? Se desesperó. Se desesperó. Y esa desesperación, dice Jesús, lo llevó a ser un hombre de poca fe, un hombre dudoso, un hombre, hermanos, que estaba completamente inseguro de lo que era el Señor y de lo que podía hacer el Señor por él. La desesperación, hermanos, puede afectar seriamente nuestra fe. Nuestra confianza en el Señor puede aprisionarnos en una cárcel de duda, de miedo, de inseguridad y de incredulidad. Hombre de poca fe. Note que esta desesperación que David experimentó, hermanos, afectó seriamente su corazón. Tanto cuando estuvo en ella como cuando salió de ella. La clave es, ¿qué es lo que la desesperación va a hacer en nuestro corazón, hermanos? El estado de su corazón de David, hermanos, fue clave para para salir de la desesperación. En dos ocasiones, David menciona que lo que sucedió en la desesperación le afectó en su corazón, para bien o para mal. En el versículo 2 dice: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? O sea, la desesperación, hermanos, lo estaba afectando en su corazón. Y recuerda, hermanos, el corazón es el centro de todas nuestras emociones. El corazón es donde se puede acumular ese grado de fortaleza emocional y ese grado de fortaleza espiritual. Pero también es el corazón donde se centran, hermanos, los más profundos miedos, las más profundas inseguridades, las más profundas dudas. Y por eso David dice: con tristezas en mi corazón cada día. Pero en el versículo 5 también se dio cuenta que en su corazón fue donde Dios obró para que él pudiera salir de la desesperación. Versículo 5 dice: mas en tu misericordia he confiado, mi corazón, dice, se alegrará en tu salvación. El estado, hermanos, de nuestro corazón es clave para nuestra vida espiritual como emocional. Si la desesperación le afecta seriamente, nunca podremos experimentar un verdadero alivio en nuestra vida. Nuestro corazón es el que se va a afectar, hermano, porque nos vamos a desesperar. ¿Y qué si no logro el trabajo? ¿Y qué si no me dicen esto? ¿Y qué si no puedo hacer ello? Y empieza en el corazón, hermanos, a sentir esa desesperación, porque no vemos que las cosas van como nosotros esperamos. Es por ello que el sabio Salomón nos dio una recomendación sumamente importante. En Proverbios 4:23, el proverbista Salomón nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu dinerito para los momentos de desesperación. Guarda tu trabajo para los momentos de desesperación. No, ¿qué dice? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
porque de Él mana la vida. Entonces, la experiencia de David, hermanos, con la desesperación con la que él lidió, nos deja una lección que podríamos llamar una desesperación que puede fortalecer nuestro corazón. Una desesperación que puede fortalecer nuestro corazón. Y pareciera un contraste, ¿verdad? O una contradicción. No es una contradicción, hermanos. Porque Dios usa todo lo que Él prepara en nuestra vida, todo lo que Él planea en nuestra vida con un propósito, pero siempre para hacernos bien. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para bien. Para bien. No hay nada que Dios planee, hermanos, por muy malo que parezca, por muy difícil que parezca, por muy desesperante que parezca, que va a ser para nuestro mal. Entonces, una desesperación, hermanos, en vez de debilitar nuestra fe, en vez de aumentar nuestras dudas, en vez de aumentar nuestro miedo, puede incluso fortalecer nuestro corazón. ¿Hasta qué punto? Al punto, hermanos, que a pesar de la desesperación, nosotros podamos decir como David: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho, ¿qué dice? Bien. Pero ¿cómo puede saber David que me ha hecho bien si está diciendo que está completamente y totalmente desesperado? Hay que entender, hermanos, que aún en la desesperación Dios puede usarlo para nuestro bien. Y por eso dice David, me ha hecho bien. La desesperación, hermanos, puede llevarnos a un ataque de profunda tristeza o puede llevarnos a un alivio de profunda alegría. La clave, hermanos, es saber cómo lidiar con ella. Esa es la clave. Cómo lidiar con la desesperación. Y no sé si sea una relación, hermanos, falta de trabajo, falta de dinero, problemas en la familia, problemas en el empleo, problemas de salud. Yo no sé cuál sea el punto que lo lleve a la desesperación, hermanos, pero una cosa sí le aseguro: la clave es que usted sepa cómo lidiar con ella. Cómo lidiar con esa desesperación. David lo supo hacer. David lo supo hacer. Él supo lidiar con la desesperación. Por lo tanto, la pregunta es: ¿cómo David pudo convertir su desesperación para que no afectara de forma permanente el estado de su corazón? ¿Cómo David pudo afectar, hermano? ¿Cómo David pudo convertir, su desesperación para que no afectara de forma permanente el estado de su corazón? ¿Qué hizo David? ¿Cómo lo logró? Porque para nosotros es clave. Como dije, hermanos, no importa en qué etapa de su vida usted se encuentre. Va a llegar un momento en que usted se va a enfermar gravemente. Le confieso, hermanos, que nunca había sentido tanta desesperación como cuando yo me enfermé del COVID. El no poder respirar, hermanos, lo desespera a usted hasta el máximo, hermanos. Jamás en mi vida yo había experimentado una desesperación tan grande, hermanos. El no poder respirar, el que le empiece a faltar el aire para respirar, es una cosa que no le puedo describir. Simplemente que usted no sabe exactamente qué va a suceder. Como dije, no sé si sea un problema familiar, sea un problema económico, uno laboral, uno relacional, no sé, pero de que va a llegar un momento en que usted se va a desesperar, se va a desesperar. En este salmo, hermanos, David describe los 3 pasos que lo ayudaron a que su corazón terminara con un corazón de adorador en vez de un corazón de desesperación. Eso es clave, hermanos. Allí podemos aplicar el dicho, ¿verdad? Al menos en una etapa de nuestra vida o en alguna experiencia de nuestra vida, no es cómo se comienza, sino cómo se termina. Y David, hermanos, experimentó esa desesperación, pero lo importante que vemos en David es cómo terminó esa experiencia que él tuvo. Como dije, puede ser que estaba desesperado porque su propio hijo lo quería matar, porque la mitad casi de su reino lo estaba queriendo derrocar como rey, porque estaba sufriendo, hermanos, las consecuencias de su pecado, de su delito, porque había más de una persona que lo quería muerto. Y estaba días y pasaron meses
años, hermanos, que él andaba divagando por el desierto, sin saber qué hacer, a quién acudir. Sus enemigos lo estaban buscando, hermanos. Y obviamente eso trajo una desesperación. Pero él en este salmo, hermanos, si usted lo lee con atención, describe 3 pasos que lo ayudaron a él para salir de la desesperación, para que se convirtiera en un verdadero adorador. Y la desesperación, como otras pruebas que Dios trae en nuestra vida, hermanos, son como cuando sucede con el oro, ¿verdad? Tienen que ser probados, ¿no? Porque es importante saber qué clase de fe tenemos en los momentos de desesperación, qué clase de dudas, qué clase de madurez espiritual. Entonces hay 3 pasos que lo ayudaron. El primero de ellos, David, hermanos, describe primero la razón de la desesperación, la razón de su desesperación. Y note lo que dice el versículo 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Sabe cuál fue la razón de la desesperación de David, hermanos? No es que Dios ya no estaba allí. Es que David, hermanos, cometió el error, como la mayoría de nosotros comete, es que empezó a ver su reloj y decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿A qué horas? Ya ha pasado mucho tiempo. No veo nada. He estado orando por 3 meses, por 20 años, por un día, por unas horas, y no veo nada. ¿Nota usted? Constantemente, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿a qué hora, Señor? Y una razón por la cual entramos en la desesperación, hermanos, es que perdemos de vista la perspectiva que Dios le da a las circunstancias que permiten nuestra vida. David comenzó a desesperarse, hermanos, porque Dios estaba pasándose del tiempo. ¿Escuchó bien? Pasándose del tiempo, como si Dios actuara en nuestro tiempo. Dios no tiene un reloj, hermano. Usted sí lo tiene. Y en momentos de desesperación es mejor que se lo quite y que no vea en el calendario. Dios no tiene tiempo, hermanos. Dios está fuera del tiempo. El error que cometió David es empezar a preguntarle a Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo me vas a sacar de esto? ¿Cuándo voy a salir de esto? ¿Cuándo, Señor? Llevo 20 años y no me he casado. Llevo 30 años y no he logrado nada. ¿Hasta cuándo, Señor? Tal como alguien lo dijo, hermano. Si Dios tuviera tiempo, el tiempo de Dios es perfecto. Nunca muy tarde, nunca muy temprano. Si es que tuviera tiempo. Pero Él no tiene tiempo, hermano. Dios no actúa en nuestro tiempo, hermanos. Es en su tiempo. David había perdido esa perspectiva. Dios no estaba sujeto a su tiempo. No está sujeto a nuestro tiempo. Él no ve ninguna circunstancia de nuestra vida en base al tiempo, hermanos. Él lo ve en base a, oh, ya estás madurando. Todavía te falta un poquito, así que no voy a responder a esa oración. No voy a darte lo que pides. Todavía no estás listo para tener esto. Dios no tiene tiempo, hermanos. Él no actúa en nuestro tiempo. Al perder esa perspectiva sobre Dios, hermanos, a David lo llevó a comenzar a desesperarse, porque no solo perdió la perspectiva del tiempo de Dios, sino también la perspectiva de los propósitos de Dios. Que por cierto, estamos comenzando una serie de clases en la escuela dominical sobre los propósitos de Dios, cómo entenderlos y cómo aplicarlos a nuestra vida. Estaba perdiendo la perspectiva del tiempo de Dios, estaba perdiendo la perspectiva de los propósitos de Dios. La desesperación, hermanos, de David lo llevó a creer 4 perspectivas erróneas de la presencia de Dios en su vida. Si cuando perdemos la perspectiva de los propósitos de Dios, hermanos, del tiempo de Dios, pensamos que Dios ya no está actuando.
Pensamos que Dios ya no está actuando. Y las 4 preguntas retóricas que hace David, retóricas porque tienen una sola respuesta, ¿verdad? Y en cada una de ellas la respuesta es la misma. Dios todavía está allí. Dios no está actuando en tu tiempo, pero está todavía allí. Pero David en su desesperación perdió estas 4 perspectivas de los propósitos de Dios. El primero es la indiferencia de Dios a sus problemas. La indiferencia de Dios a sus problemas. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? David estaba pensando, hermanos, que Jehová se puede olvidar de las cosas. No podría ser Dios si se olvida de algo, hermanos. ¿Cree que Dios lo ha olvidado a usted? A veces pensamos que como que se le olvidó lo que oramos hace 10 años, hace 1 año, hace algunos meses. Hermanos, Dios no tiene la misma cabeza que usted tiene. Dios no se olvida de las cosas. Pero David en su desesperación pensó que Dios se había olvidado de él. Pensó que Dios era indiferente a sus problemas. Y así parece la desesperación. Pero la segunda pregunta que hace, no solamente pensó que Dios era indiferente a sus problemas, sino también que Dios era irónico en sus problemas. Dice en el versículo 1, en la segunda parte, dice: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Como que si Dios estuviera jugando a las escondidas. No solo que se había olvidado de él, sino que estaba jugando con él, que estaba usando la ironía con él. Pensó que Dios le estaba diciendo: ni me encuentras. Si me encuentras, te respondo a tu oración. Pero si no me encuentras, lo siento. Dios no es irónico con nosotros, hermano. Dios no usa la ironía con nosotros, especialmente cuando quiere lograr un propósito en nuestra vida. Dios no esconde su rostro de nosotros, hermanos. Al contrario, Él quiere que veamos su rostro, que busquemos su rostro. Hablando de buscarlo a Él en oración, en adoración. No se va a esconder de nosotros. Tercero, en el versículo 2, David también había perdido la perspectiva porque pensaba que Dios era insensible. La insensibilidad de Dios ante su desesperación. Dice David otra vez: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Otra versión de la Biblia dice: ¿vas a negarte a mirarme? ¿Debes seguir mi corazón siempre angustiado, siempre sufriendo? En otras palabras, ¿no ves que estoy pasándola mal, Señor? ¿No ves que me duele esto? ¿No ves que estoy desesperado con esto? ¿No ves que ya estoy cansado de esto? ¿Que no puedes ver eso? ¿Eres tan insensible? Y mucha gente piensa que Dios es insensible, hermanos. Que Dios es indiferente. Que a Dios no le importa. Eso es lo que menos debería de usted pensar, hermanos, cuando usted está en la desesperación. Dios está allí, está presente, hermanos. Jamás se va a olvidar de usted, jamás se va a esconder de usted, jamás va a ser insensible si es como un padre, hermanos. O sea que si usted ve a sufrir a su hijo, usted dice: jaja, qué bueno que está sufriendo. No, por supuesto que no. Pero a David la desesperación lo había llevado a pensar no solamente que Dios no tenía tiempo para él, sino que no le importaba. Era insensible. Y por último, en el versículo 2, en la segunda parte, David, hermanos, piensa erróneamente sobre la pasividad de Dios ante su situación. Y vuelve a hacer otra pregunta: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? En otra versión dice: ¿hasta cuándo el enemigo me va a seguir dominando? En otras palabras, David pensaba que a Dios le encantaba que David se sintiera derrotado, que David estuviera derrotado. Todo lo contrario, hermanos. Si la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores, que Dios nos ha dado la victoria. Dios no nos quiere derrotados, hermano. Pero la perspectiva de David era de: a lo mejor Dios quiere que me derrote mi enemigo, que me eliminen, que me asesinen. Para él eso está bien. A lo mejor por el pecado que cometí está queriendo que todos mis enemigos me eliminen. No hay tal caso, hermano. Dios, al contrario, protegió a David, cuidó de David, hermano. Pero la desesperación llevó a David a perder, hermano, la perspectiva de los propósitos de Dios. Pensó que Dios era indiferente.
Pensó que Dios era irónico, que Dios era insensible, que Dios no hacía nada por ayudarlo a pesar de todos los enemigos que tenía. La desesperación no nos deja pensar bíblicamente, hermanos. No nos deja pensar bíblicamente. Todos nuestros pensamientos se centran, más bien como Pedro, en lo que vemos a nuestro alrededor. Y perdemos la perspectiva, hermanos, de Dios. No pensamos bíblicamente y ver a Dios por quien es Él, no por lo que Él no está haciendo por nosotros. Dios siempre está actuando en favor de nosotros, aunque a veces nosotros no lo podamos ver. Entonces Dios no está sujeto a nuestra opinión, hermanos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir o de percibir. Dios es Dios y asegúrelo que Él está actuando, hermanos, aun que parezca que usted no lo está viendo. Pero la desesperación lo puede llevar a pensar eso. Entonces David encontró la razón de su desesperación. Entendió, hermanos, que había perdido la perspectiva que Dios no está sujeto a su tiempo, ni que no tiene Él propósitos para su vida. Pero una segunda cosa, o un segundo paso que David le ayudó a salir de la desesperación, fue la reacción a su desesperación, o en la desesperación. Versículo 3 y 4, mire lo que dice. Mírame, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no me diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Ahora, David sabía, hermanos, si es que fue que lo estaban persiguiendo todos sus enemigos, incluyendo a su hijo, para matarlo, hermanos. Él sabía, él se dio cuenta, hermanos, que pensar erradamente, pensar que Dios no está actuando, que Dios está fuera de su alcance, era errado, hermano. Y él tuvo que reaccionar. Él tuvo que entender. Él tuvo que saber que Dios sí estaba presente, que Dios sí estaba ahí. Y por eso inmediatamente reacciona y dice, Señor, mírame. O sea, ve la situación. David llegó a entender, Dios está presente. La Biblia dice que los ojos de Jehová, hermanos, escudriñan todos los rincones de la tierra. Y asegúrelo que si Dios ve a uno de sus hijos en una desesperación, en una situación difícil, hermanos, Dios va a actuar. Quizá no en el tiempo que queremos, quizá no de la forma que queremos, pero de que va a actuar, va a actuar. Pero la reacción de David fue la acertada, hermanos. David tuvo una reacción necesaria ante su desesperación. Tomó su lamento, su angustia en oración. Y en vez de seguir en esa desesperación, seguir con esos pensamientos errados, llegó el momento en que David se hincó, dobló sus rodillas y dijo, Señor, mírame por favor, ayúdame, guíame, dame sabiduría, dame entendimiento, fortaléceme, porque los enemigos están cerca. Cuando uno está en desesperación, hermanos, la primordial reacción que Dios quiere que tengamos, hermanos, es acudir a Él en oración. Pero es lo que menos hacemos, quizá. Yo sé que es de las actividades más básicas de nuestra vida, pero la realidad, si usted le preguntara a los creyentes cuánto oran de tiempo, hermanos, durante la semana o durante todos los días, va a ser nada o muy poquito, hermano. Piense, ¿alguno de ustedes pasó por lo menos media hora, hermanos, orando todos los días? Media hora, 30 minutos, 15, 10. Pero que usted se hincó o se sentó o se acostó, la posición no es relevante, hermano, créame. Pero que usted, especialmente si usted está en una desesperación, que usted se sentó, se acostó, se arrodilló y dijo, Señor, aquí estoy, mírame, esta es la situación, ve lo que está sucediendo, esto es lo que necesito hacer, esto es lo que no puedo hacer, esto es lo que necesitas tú hacer, esto es lo que necesito yo saber. Porque eso es lo que hizo David, hermano. Tal como lo expresara el gran teólogo Matthew Henry, como le dije al principio, ¿verdad? Los días de desesperación deberían ser días de oración.
David aprendió que en tiempos de tormenta en la vida, hermanos, Dios tiene que ser nuestro primer recurso, no el último. La reacción de David fue la acertada. En un tiempo de desesperación, volcar nuestra atención a Dios es la mejor reacción, tal como lo hizo Pedro. ¿Se recuerda? En el incidente que acabamos de leer. ¿Qué hizo Pedro, hermanos? En su desesperación reaccionó. Sí, se desesperó, pero reaccionó. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Señor, sálvame. ¿Qué es exactamente lo que dice David? Señor, sálvame, ayúdame. Dime qué hacer. Ábreme las puertas. Guíame a las personas. Dame la solución. Dame la sabiduría. Cualquiera que sea la oración que tenemos que hacer, hermanos, tenemos que reaccionar volcando nuestra oración al Señor. No hay nada nuevo en esto, hermanos. No es un misterio. Esto, lamentablemente, es lo que menos se practica. En esa reacción de volcarse a Dios en su desesperación, hermanos, David hace dos peticiones que le ayudaron a lidiar con la desesperación. Porque él sabía que en su reacción tenía que llegar a Dios, hermano. Tenía que enfocarse a Dios. Y le hizo dos peticiones a Dios. La primera, que le ayudara a entender, hermanos, correctamente del porqué de su situación. Y mire lo que dice: alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. En otras versiones dice: mírame y respóndeme, ayúdame a entender lo que pasa, de lo contrario perderé la vida. Hermanos, necesitamos entender qué es lo que Dios quiere lograr en nosotros. Posiblemente te falta madurez. Posiblemente tienes tus prioridades equivocadas. Posiblemente no estás preparado para esto. Posiblemente necesitas cierto grado de humildad. O posiblemente necesitas hacer algo al respecto. Pero David le dijo al Señor: Señor, ayúdame a entender. Alumbra mis ojos. Es una expresión de preguntar a Dios: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué no estoy haciendo? Porque a veces, hermanos, pensamos que las soluciones van a venir de Dios como por arte de magia. Como que si fuera Aladino y la lámpara maravillosa, ¿verdad? Que usted nada más la frota y ¡fum!, sale la solución allí. No, hermanos, a veces tenemos que entender bien qué es lo que Dios está haciendo. Y usted sabe, hermano, usted sabe que a lo mejor Dios necesita que usted desarrolle paciencia. Y dice todo, la única manera es tenerte así como estás ahorita. Pero Señor, ya llevo varios años así. Pues sí, pero no has madurado. Pues sí, pero todavía eres impaciente. Pues sí, pero no estás preparado. Entonces, ¿qué dice el Señor? Necesito mantenerte todavía ahí. Pero David, hermanos, reaccionó y le pidió al Señor: abre mis ojos, ayúdame a entender esto. Pero la otra petición que le hace a David, hermanos, es que él aceptara la limitación que tenía ante su situación. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos: aceptar la limitación que uno tiene de su situación, para que no diga: mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. David sabía, hermanos, que el fracaso y la derrota son pensamientos que pueden agudizar nuestra desesperación. Ahora, David andaba solo, hermanos, y era un ejército que lo andaba buscando. Él sabía que él tenía limitaciones, hermano. Él sabía que no tenía el poder militar para vencer a todos sus enemigos. Y lo que le dijo al Señor: Señor, yo no puedo hacer esto. Y en nuestra desesperación tenemos que llegar a esa conclusión, hermanos: no podemos hacer esto. Yo siempre le he dicho que vivo bajo la filosofía de entender lo que no puedo hacer, no lo puedo hacer. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar por ello? Lo que sí debo de hacer es lo que puedo hacer. Y si puedo orar, y si puedo desarrollar paciencia, y si puedo prepararme mejor. Pero tenemos que aceptar nuestra limitación, hermanos. David sabía que sus enemigos, tal vez externos, podrían ver su debilidad y derrotarlo. David acudió a Dios en oración, comprendió sus limitaciones y recurrió a Dios, que era su única defensa.
tal como lo debemos hacer nosotros ante nuestros enemigos, hermanos, internos o externos. O sea, quiero decir que son los enemigos espirituales que tenemos, nuestra carne, el mundo, el diablo, nuestras propias tentaciones, hermanos. Tenemos que saber que tenemos limitaciones, y eso es lo que le pidió David, que no me vence el enemigo. Yo no puedo contra ellos, pero Dios sí puede. Pero Dios sí puede. Tenemos, hermanos, una lucha espiritual, que no se le olvide. Y en esas nosotros tenemos limitaciones. Por lo tanto, necesitamos que el Señor acuda a nuestra ayuda, hermanos. Vean nuestras limitaciones. Comprendamos, hermanos, con humildad que no tenemos el poder, ni la autoridad, ni las fuerzas para vencer a nuestros enemigos. Pero sí tenemos, hermanos, las armas de Dios. Miren lo que le dice el apóstol Pablo a los creyentes en Corinto. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 y 4, Pablo, entendiendo, hermanos, que tenemos limitaciones en nuestra guerra espiritual, dice así Pablo en 2 de Corintios 10, versículo 3 al 4. Pues aunque andamos en la carne, o sea, aunque vivimos en este mundo, dice Pablo, no militamos según la carne, o sea, no nos comportamos, no hacemos las cosas de la misma manera que el mundo. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia, o sea, las armas de nuestra guerra, de nuestro ejército, no son carnales, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. En momentos de desesperación, hermanos, nuestro recurso solo es uno, y esa es la poderosa arma de la oración. Cuando Pablo describe toda la armadura de un soldado, hablando del soldado espiritual que somos nosotros, les dice que la oración, hermanos, es una de esas armas que nosotros tenemos en contra de nuestros enemigos. Somos débiles, por lo tanto necesitamos la ayuda de Dios para vencer, y eso es lo que hizo David. Entendió, hermanos, sus limitaciones y reaccionó. Se sintió desesperado, reaccionó en oración, pidió a Dios, hermanos, que lo ayudara a entender su situación, pidió a Dios que le diera fortaleza por las limitaciones que él tenía. Por último, el último paso que David nos da, hermanos, para poder ayudarnos a salir de la desesperación, o la manera que él salió de la desesperación, es encontrar la respuesta a la desesperación. Y él lo describe en el versículo 5 y 6. La respuesta a la desesperación: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El dicho aquel que después de la tormenta viene la calma, no es lo que describe David aquí, hermanos. Más bien lo que describe David es que durante la desesperación, hermanos, se puede experimentar paz en el corazón. ¿Cómo? ¿Cómo se puede experimentar paz? A veces después de la tormenta no va a venir la calma, va a seguir la tormenta, hermano. Porque acuérdense, Dios no tiene nuestro tiempo, Él tiene su propio tiempo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo vamos a nosotros poder experimentar paz? ¿Cómo vamos a convertirnos en personas desesperadas, en personas en adoradores, si estamos en medio de esa desesperación? Bueno, David hizo 3 ejercicios espirituales, hermanos, que los describe allí en esos 2 versículos que acabamos de leer. 3 ejercicios espirituales como respuesta a su desesperación. La primera, confió en el carácter de Dios. Si queremos salir de la desesperación, hermanos, y convertir esa desesperación en un verdadero acto de adoración, en una vida de oración, tenemos que confiar en el carácter de Dios. Tenemos que confiar en el carácter de Dios. Y David dice allí en la parte del versículo 5, en la primera parte: mas yo en tu misericordia he confiado. Nuestra desesperación, hermanos, no está sujeta a lo que pensamos, sino a lo que Dios es, el carácter que Él tiene. Y si hay un atributo que Dios, hermanos, muestra vez tras vez a los seres humanos o a los creyentes, es su misericordia.
Él entiende, hermanos, nuestra miseria. Él entiende nuestra debilidad. Él entiende nuestra desesperación. Por lo tanto, dice David, pues yo en tu misericordia, como sé que yo no puedo solucionar nada, como sé que yo no puedo hacer nada, yo tengo que confiar en tu carácter. Y tu carácter me dice a mí que tú eres un Dios misericordioso. O sea, que tiene paciencia, que tiene ese amor y ese cuidado por mí. Si lo que debe guiar nuestras vidas, hermanos, es el carácter de Dios. Con lo que queremos decir con eso es quién es Dios y lo que Él puede hacer por nosotros. No lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, o no lo que nosotros somos capaces de hacer por nosotros mismos, sino lo que Dios puede hacer por nosotros. Y ese es el ejercicio que David hizo. Confió plenamente en el carácter de Dios, hermanos. Pero hay algo más que lo llevó al ejercicio espiritual, y eso es alegrarse en la obra de Dios. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Quizá una de las cosas que más le debe de causar alegría, hermanos, es saber que no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Ni cuerpo que lo resista. No hay desesperación que va a durar toda la vida, hermano. Y algún día, porque ya somos salvos, nosotros seremos, hermanos, eliminados de esta tierra, seremos trasladados a un reino celestial donde no habrá tristeza, ni dolor, ni llanto, ni muerte, ni angustia, ni desesperación. Y David sabía de eso, hermanos. Y eso es lo que le causó la alegría, a pesar de estar en esa desesperación. Saber, hermanos, que al final, un día va a terminar esto, hermanos. Tal vez su desesperación nunca termine en esta tierra, hermano, pero sí le garantizo una: en el momento que Dios lo llame a su presencia, se acabará toda tristeza, todo dolor, toda angustia, toda desesperación. Eso es la salvación de Dios, hermanos, el fin de toda nuestra angustia en esta tierra. Esa es la esperanza que tenemos, hermanos. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Siempre me recuerda esta misma reacción que David tuvo, esta misma respuesta que David tuvo, hermanos, de alegrarse en Dios, cuando el profeta Habacuc, ¿se acuerdan? Habacuc está en la Biblia, hermano, por si usted no lo había oído, ¿ok? El profeta Habacuc pasó por uno de los tiempos más difíciles del pueblo de Israel, hermano. Más difíciles. Dios, hermanos, trajo un castigo severo sobre el pueblo de Israel. No había nada. No había que comer, no había que sembrar, no había ganado para comer, hermanos, no había nada. Pero escuche con atención las palabras de Habacuc, hermanos, porque quizá esas son de las palabras que debemos recitar constantemente, especialmente si nos encontramos en medio de la desesperación. Oiga lo que dice Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas no sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Estoy leyendo de Habacuc, capítulo 3, versículo 17 a 19. Note lo que dice David: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y recordemos, hermanos, David comienza su experiencia en una profunda tristeza en su corazón debido a su desesperación, pero termina su experiencia con una profunda alegría en su corazón. Mi corazón se alegrará en tu salvación, hermanos. Y ese es un ejercicio que tenemos que hacer. Ahora, alegrarse en Dios, hermanos, es una disciplina, es un ejercicio que usted tiene que hacer. Es como que usted quiera desarrollar músculos. No le van a salir simplemente porque los tiene ahí. Los tiene que desarrollar, y para eso hay que levantar pesas, hay que caminar, hay que esforzarse. Alegrarse en Dios, hermanos, toma esfuerzo, toma disciplina. No es una alegría como cuando usted compra un carro nuevo. ¿Cuánto le dura esa alegría? Hasta que se lo chocan. Y un hermano me decía: pastor, mi camioneta me la chocaron casi nueva. Se le terminó la alegría ahí. Pero la alegría en Dios, hermanos, le da pila para enfrentar cualquier cosa que venga, hermano. Si usted está alegre, hermanos, en Dios,
Por eso dice David, mi corazón se alegrará en tu salvación. No en que todo vaya bien, no en que todo se haya solucionado, sino en ti, en quien tú eres. La desesperación de David, hermanos, se tornó en paz y alegría porque en vez de centrarse en su situación, mejor decidió en este tercer ejercicio. Y ese es el ejercicio. Bueno, ya no está ahí. Pero es enfocarse en la adoración a Dios. Si usted tiene sus notas allí, es enfocarse en la adoración a Dios. Enfocarse en la adoración a Dios. Confiar en el carácter de Dios, alegrándose en la obra de Dios y enfocarse en la adoración a Dios. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Hermano, puede que dudemos, pero la adoración puede transformar nuestra experiencia desesperante en adoración constante. David mismo lo expresó en otro salmo cuando se encontraba en momentos de desesperación también. David escribió el Salmo 130 y en los versículos 11 y 12 note lo que dice David. Has cambiado mi lamento en baile o en gozo, como nosotros lo cantamos, porque no se ofendan algunos conservadores aquí. Pastor, que hay que bailar. Bueno, los judíos bailaban a Dios, hermano. Aunque usted no lo cree, ¿verdad? David mismo era un buen bailador. ¿Se acuerda cuando lo menospreció su esposa? ¿Qué iba haciendo? Iba bailando. ¡Y pastor! Pero yo creo que eso es mundano. Bueno, dependiendo de qué clase de baile, con quién baila y para qué baila. Pero si usted baila para Dios, hermano, asegure lo que Dios se alegra. ¿Y cómo se baila para Dios? Eso sí no sé. Por eso yo no bailo para Dios. Si yo supiera cómo bailó David, entonces sí le bailo un bailecito davideño, ¿verdad? Pero no sé. Eso siempre le digo a los hermanos, ¿verdad? Que a veces sí se... no, es que estoy danzando como David. ¿Y cómo danzaba David? No sé. Bueno, entonces es muy difícil saber. Pero baile por dentro, hermano. Total, ahí nadie lo ve, ¿verdad? Pero dice... Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste todo de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Y eso es exactamente la experiencia de David, hermanos. Pudo transformar su desesperación en adoración. Y eso le trajo alegría, fortaleza. Hermanos, se puede y se debe pasar por la misma experiencia. Podemos pasar nosotros también por un momento de desesperación, pero no se tiene que terminar allí, hermano. O no tiene que acabar así. Podemos seguir alegres, hermanos. Podemos estar gozosos. Por eso el mandato a nosotros, hermanos, es estar siempre, ¿qué dice? Gozosos. 1 Tesalonicenses 5:17. Estad siempre, no de vez en cuando, no en situaciones buenas, no en momentos de gozo y de alegría, no. Estad gozosos siempre. Y David, hermanos, aunque pasó por esa desesperación, pudo fortalecer su corazón. ¿Y cómo termina David, hermanos? Cantaré al Señor por siempre. Cantaré al Señor por siempre. Pero recordemos, no podemos perder la perspectiva del tiempo y la persona de Dios en nuestra situación. Debemos reaccionar en una actividad constante de oración y de adoración, hermanos. Esa es la clave. Ahora, usted se va a desesperar, y es más, ya lo veo desesperado, que usted dice, ya pastor, ya se pasó de tiempo. Pero recuerde, yo soy como Dios, hermano, tampoco tengo tiempo. Pero nosotros sí, dirá pastor, y si usted no termina, nosotros nos vamos. Pero, hermanos, es una buena lección que podemos aprender de David, hermanos. Y ojalá que usted se recuerde de esta lección, hermanos. Que vaya a las Escrituras, hermanos, y encuentre que allí está la clave para salir de cualquier momento desesperante. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por tu bondad y por tu gracia. Gracias por la experiencia de David, Señor, que nos dejó escrita, Señor, para poder aprender de ella. Te alabamos, te bendecimos, Padre, y te agradecemos, Padre, este tiempo que nos has dado, Señor, de escuchar tu palabra. Que, como dijo nuestro hermano Wilmer, Señor, se quede en nuestro corazón, pero también lo pongamos en práctica, Señor. Que seamos no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Bendícenos el resto del compañerismo durante nuestra escuela dominical, Señor, y el resto del día.
que podamos disfrutarlo con nuestra familia, Señor, contando siempre con tu presencia y tu cuidado. Te alabamos y te bendecimos y te agradecemos, Padre, todo lo que tú haces por nosotros, aún en los momentos, Señor, difíciles que tú nos permites pasar. Para la honra y la gloria de Jesucristo te decimos esto. Amén y amén. Excelente, hermanos, vamos a ir a la comunión. Es día de comunión. Pues es día de comunión, hermanos. Muy bien. Es que si no están los platos ahí, yo no me acuerdo, hermanos. Así que eso le va a tener que tocar a usted recordarme. Apágueme ahí solo púchale al botón rojo, hermano.